La carta a los Efesios, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Textos que vamos a leer en el nombre del Señor Jesús son los textos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, y el texto que vamos a leer aquí es el texto 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Gracias a Dios, hermanas también, jóvenes, señoritas, aún los jovencitos, los niños que están hoy en la presencia de Dios. Es un privilegio para nosotros. Y sin duda el corazón del Señor está alegre al ver a los pequeños sentados en la presencia del Señor, dispuestos para conocer más de ese Dios bendito a quien nosotros servimos, a quien los padres de ustedes sirven. Tal vez no estaban muy dispuestos de venir, pero están aquí los pequeños de 8, 10, 12, 13, 15 años. Gracias a Dios, porque es una bendición oír desde la edad pequeña la palabra de Dios. Los pequeños que han estado también en la clase bíblica han aprendido la palabra. Estoy seguro que tal vez tienen de memoria estos textos que hemos leído, pero es importante volver a repetirles. Como un día dijo el apóstol, para vosotros es seguro. Ya nosotros somos mayores de edad, pero los pequeños, dice la palabra, para ellos y para todos los que tenemos padres todavía, pero sobre todo para los pequeños menores de edad que todavía están bajo el cuidado de los padres, bajo la responsabilidad de los padres. Esta palabra es para todos los que somos hijos, para los pequeños de edad, menores de edad, dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres. Como dijo el apóstol, escribió la carta a los Efesios, que es bueno obedecer a los padres. Cuando los padres aconsejan a los pequeños y los pequeños escuchan, reciben los consejos. Cuando un pequeño, hermanos, cuando un hijo obedece, dice que tiene promesa de esta vida. Cuando los niños obedecen, cuando un hijo obedece a papá y a mamá, tiene promesa de parte de Dios. Primero, para que le vaya bien en la vida. Y segundo,
si Dios nos regala vida sobre la faz de la tierra, no solamente le va a ir bien, sino también va a vivir muchísimos años. Los que hoy tienen 10, 12, 15 años, si están dispuestos para obedecer, porque para obedecer cuesta obedecer, ¿sí? Hasta nos cuesta a nosotros los grandes ya obedecer al Señor, cuanto más los pequeños, ¿sí? Cuesta obedecer, pero es hermoso, hermanos, es hermoso si los niños están dispuestos de obedecer a sus padres. La palabra del Señor dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice que la obediencia de los hijos a los padres es parte de la práctica de la justicia, es parte de la responsabilidad que tenemos como hijos, obedecer a nuestros padres, respetarlos. Tal vez no son buenos padres con nosotros, hay padres que se han portado mal con sus hijos, pero mayormente los que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos nosotros una responsabilidad. Hay niños que confían en sus padres, esa confianza lo gana en quien se confía, y hay pequeños que respetan a sus padres, no solo porque lo merecen. Si usted respeta a alguien es porque se ha ganado ese respeto, pero que obedezca a alguien, eso es otra cosa. La obediencia debe ser voluntariamente. La obediencia debe ser algo que realmente nazca de nuestro corazón, obedecer de todo corazón. Porque hay quienes que obedecen, sí, dicen, papá le dice, haz esto y lo hace, pero de mala gana, molesto, enojado. Eso no tiene beneficio. La obediencia debe ser voluntariamente, porque cuando un jovencito, un niño, una niña obedece a papá, un joven obedece a su padre. Los jóvenes que todavía están bajo la responsabilidad de los padres, ¿sí?, están en el tiempo de obedecer, no en el tiempo de mandar, ¿sí? Porque los niños hoy ya quieren mandar a papá y a mamá. Ellos dicen tener la razón, pero los niños que son menores de edad están en el tiempo de obedecer, no en el tiempo de mandar. Va a llegar el tiempo en que va a mandar, pero hay que primero saber obedecer, ¿sí? A veces nosotros queremos mandar, pero no hemos sabido obedecer. Eso es lo que sucede con nosotros, porque no hemos alcanzado madurez. Pero dice la palabra, honrar a los padres. Cuando un hijo honra a papá, obedece, respeta, le va bien en la vida. No va a tener tanto sufrimiento en la vida, ¿sí? No va a tener tanta aflicción en el mundo. No va a vivir una vida desdichada, una vida la cual ya no quiere vivirla. No, le va a ir bien en la vida. El joven que respeta a papá, que obedece a su padre, que lo honra, ese niño, ese joven, esa señorita, le va a ir bien en la vida, y no solamente le va bien en la vida, sino que también será de larga vida sobre la faz de la tierra. Si Dios regala vida, si la dispensación de la gracia, si el Señor Jesús no viene por su pueblo, los niños que hoy vemos, y si nosotros nos hemos portado bien, ¿sí?, si nos estamos portando bien nosotros, yo ya casi llego a la mitad del siglo, unos meses más, y hacemos una gran fiesta, no sé qué. Pero esa es una bendición, ¿verdad? Los que hoy tienen, si Dios nos regala vida, dice que los más robustos llegan a vivir 80 o más.
Aquí a unos 30 años, si Dios nos regala vida y el tiempo, Dios nos la da. Hermanos, los niños de 10 años van a tener sus 30 años, 40 años. ¿Cómo serán estos jóvenes? ¿Cómo serán estos pequeños que hoy están en la presencia de Dios? El anhelo de nosotros y el anhelo de los padres, por eso los hermanos han venido con los pequeños para estar en la presencia de Dios, para oír alguna palabra, porque son ellos los que seguirán esta forma de doctrina que estamos practicando. Como un día dijo el apóstol, si os sometéis a alguien como esclavo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de obedecer las cosas que Dios nos manda para justicia, como dice la palabra de Dios. Si los pequeños no solamente dice que agrada el corazón de Dios, un hijo obediente no solamente agrada el corazón de sus padres, no solamente sus padres son felices al ver a sus hijos obedientes, recibiendo los consejos, ¿sí? Le dice el papá, hijo, hoy no vas a sentar en la reunión, no vas a usar el aparatito eso que tienen los niños, ya ven que se amontonan los niños allá afuera y va con ese aparato y ya necesitan lentes porque se están quedando sin la vista, que es importante, ¿sí? Hay una dificultad. Si los niños obedecen a sus papás, mira, ¿sabes qué? Este asunto no lo vas a llevar a la escuela, tú vas a ir a la escuela a estudiar, a aprender. Cuando llegues a la casa te lo voy a dar. Es cierto que es incómodo para los niños, para los jovencitos, no andar con el teléfono, con ese aparato que, pues, ¿quién los ha comprado? Usted, papá y mamá los ha comprado, ¿sí? Nadie más. No creo que un amigo se lo regaló. Pero hay que limitarlos para usar ese aparato, mayormente cuando venimos a la presencia de Dios. A procurar, si los niños entienden, hermanos, los niños están dispuestos para obedecer, dicen, bueno, hoy vas a estar en la reunión. Yo he visto muchos hermanos y gracias a Dios porque se sienten con sus hijos en la presencia de Dios. Eso es una gran bendición y sin duda les va a ir bien a esos niños, a esos jóvenes que obedecen, que se sujetan a sus padres desde su temprana edad, ¿sí? Agrada el corazón de papá y mamá, sí, sino que también agradan el corazón de Dios. ¿Sabe cómo se alegra? ¿Cuánto se alegra el Señor esta noche? Porque nosotros estamos confiados en la promesa que Él dijo, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y al ver a los pequeños que están sentados, ni siquiera salen, aunque la troca todavía está abierta allá afuera. No es tiempo de chetos ahorita, sí. Si los niños aprenden, hermanos, y si los pequeños son instruidos, si los pequeños obedecen, les va a ir bien, ¿sí? Les va a ir bien en la vida, agradan el corazón de Dios. ¿Cuánto no se alegra el Señor? El Señor se alegra esta noche al ver a los jóvenes, a los jovencitos, a las señoritas, estando en su presencia, oyendo su palabra desde su temprana edad. El primer libro de Samuel, vamos a leer algo de la palabra de Dios. Gracias a Dios, los niños, los jóvenes que obedecen, porque les va bien en la vida, a los que obedecieron, porque no solo los que hoy están aquí están dispuestos para obedecer, sino hubieron también jóvenes que obedecieron desde su temprana edad y les fue bien en la vida. Primer libro de Samuel 17.
del primer libro de Samuel, y vamos a leer los textos 17 y 20. Vamos a entresacar, porque quiero mostrar algunos ejemplos en la palabra de Dios de jóvenes que obedecieron a sus padres y les fue bien en la vida. 17 del primer libro de Samuel y después el 20. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. 20. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aquí tenemos a un joven. David era un joven. Si él obedeció esta vez, eso significa que él siempre obedecía a Isaí su padre. Sin duda un día le dijo Isaí: hijo mío, tú vas a ir a pastorear las ovejas porque ninguno de tus hermanos quiere, porque dice que dos de ellos estaban en el ejército y otros no se sabía qué ocupación tenía. El que estaba con las ovejas, obediente a Isaí su padre, era David. Tú vas a ser pastor de ovejas. Yo no sé desde a los cuántos años empezó a pastorear las ovejas, pero había algo que había aprendido David, que era obedecer y temer. ¿Sí? El temor y la obediencia son dos cosas importantes en la vida de todo joven, de toda señorita, mayormente los que hemos creído en el Señor Jesús. Temer a Dios. Dice que David se ocupaba. David no tenía iPad, ¿sí? No contaba con ese aparato. No sé si él tuvo que fabricar su onda o se lo compró papá, no lo sé, pero él se ensayaba, era su pasatiempo, ¿sí? Obedecer a su padre, temer a Dios, buscar la presencia de Dios, estar siempre en la presencia del Señor. Ese joven era obediente a su papá. Era obediente, hermanos. Jóvenes, David era obediente. ¿Cómo llegó David a reinar? ¿Por qué llegó a reinar? Llegó a ser reconocido como un joven valiente. Así dice la palabra, lo registra como un joven valiente. Pero no para hacer lo malo, sino para obedecer, porque para obedecer se necesita valentía. Le dijo esta vez su padre, Isaí le dijo: hijo mío, vete. No sé qué vas a hacer con las ovejas, déjalos al cuidado de alguien, vete tú al campamento, quiero que vayas y te informas cómo están tus hermanos, quiero saber de ellos, llévales esto. Muy bien, obediente. La obediencia debe ser de corazón, sí, voluntario, sin estar obligado. El que obedece, los jóvenes que obedecen a papá y a mamá deben obedecer voluntariamente, ¿sí? Sin estar siendo agredidos, ¿sí? Se someten voluntariamente porque es su padre, es el que lo mantiene, ¿sí? Es el que lo sustenta. Por eso respetamos a los padres, porque los padres pagan donde vivimos, compran nuestras ropas, compran lo necesario para nuestros estudios, ¿sí? Pagan la renta, todo lo que nosotros comemos. Nuestros padres lucharon con nosotros, por eso esos hombres son dignos de respeto, ¿sí? Son dignos de ser obedecidos. Porque ¿quién le compra la ropa a los pequeños? Son los padres. David, dice la palabra, obedeció. Por su obediencia, oiga, por su obediencia fue ungido para ser rey en Israel. Por su temor a Dios, por su obediencia, hermanos, es de que Dios permitió que venciera al gigante Goliat.
porque él era un joven obediente, porque Dios lo da a conocer más adelante. Un joven obediente, tal vez no se mira el resultado a corto tiempo, pero el resultado viene, de que viene el resultado viene, ¿sí? Viene la recompensa de un joven, de una señorita que obedece al Señor. Josué, vamos a mirar la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Gracias a Dios. El Génesis es, porque el tiempo camina rápido aquí. El libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 37. Capítulo 37 del libro del Génesis. Trece en adelante los textos. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, otro joven de 17 años. Porque los jóvenes ahora de 12, 13, 14 años están creciendo, sus años avanzarán como nosotros. Dice que José era otro joven que obedecía a su padre, que había temor en su corazón, temía a Dios y era obediente a su padre. Un joven obediente, como le decía, la obediencia debe ser voluntario. Lo llamó Israel, o lo llamó Jacob, le dijo: hijo, ven, te voy a enviar a tus hermanos, quiero que vayas y los busques. Se fueron a Siquem a pastorear, quiero que vayas. Dice que por la obediencia de ese joven, por su honestidad, ¿sí? Por su honestidad, por el temor que había en su corazón de no caminar como caminaban sus hermanos, porque sus hermanos tenían mala fama. Dice que le daba aviso a su papá la conducta de sus hermanos. Dice que Jacob amó a José y le hizo una túnica de colores. Fue distinguido entre sus hermanos, por eso lo llegaron a odiar. Y aunque por la obediencia de los jovencitos a sus padres son maltratados en la escuela, ¿por qué obedeces a tu papá? ¿Sí? ¿Por qué le sigues obedeciendo al viejo ese? ¿Sí? ¿Por qué le sigues obedeciendo? Y ya no debes de obedecer, ¿sí? Estamos en un país donde estamos libres, ¿sí? No, si el joven obedece a su papá, a David le fue bien, a José tuvo dificultad, pero más tarde llegó a ser el segundo señor en Egipto, un joven que desde su juventud obedeció a su padre, lo respetó, lo honró, y como dijo el Señor: los que me honran, y yo también los voy a honrar. Y fue honrado. José llegó a ser un hombre grande, sí, muy estimado, apreciado, respetado, porque empezó a obedecer desde su temprana edad. Todo creyente, todo hermano que obedece desde que conoce al Señor, porque para obedecer a Dios, hermanos, es porque nosotros le conocemos y sabemos que Él no va a fallar en sus palabras, sus promesas que son fieles, sus promesas que son verdaderas, ¿sí? Gracias a Dios, hermanos, por los jóvenes que están hoy en la presencia de Dios, les fue bien en la vida. Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, les va bien, dice la palabra de Dios, y son de larga vida sobre la tierra. Eso es que les ha mostrado por la palabra de Dios.
Pero primero le voy a mostrar el libro de Hadasa. Libro de Hadasa. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentra usted donde está también. Es que traje el libro, Biblia Mormón hoy. Libro de Esther. Libro de Esther. ¿Sabe que así es el nombre de Esther? Hadasa. Por eso le dije el libro de Hadasa, para que no se duerma. De repente está durmiendo. Capítulo 2, el libro de Esther. 7 el texto. Y también la palabra de Dios dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Dice la palabra de Dios: 10, el texto que quiero también leer. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Los obedientes, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que obedecen a sus padres, se cumple la palabra de Dios que les va bien en la vida. Dice que Hadasa o Esther, Mardoqueo le dio una orden: no vas a declarar que eres descendencia judía. Sí, no vas a declarar, solo di tu nombre y es todo. No hables más de lo que debes de hablar. Se llama obediencia, se llama sujeción, y por haber obedecido, porque si ella hubiera descubierto su linaje, le hubieran sacado entre las doncellas que estaban reunidas en la capital de este pueblo. Pero por obediencia, por haber obedecido, le fue bien en la vida, llegó a ser la reina en lugar de Vasti. Le fue bien, se cumple la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, la obediencia es sin duda la base del éxito en la vida. Es la razón de nuestra existencia, que nos vaya bien. ¿Quién no le quiere ir bien? ¿A quién no desea que le vaya bien en la vida? A todos. Pero tiene un precio que pagar. Cuesta la sujeción, hermanos, cuesta la sujeción, pero vale la pena someternos a Dios, vale la pena respetar a los padres, los que tienen padres todavía, vale la pena obedecer, respetarlos, porque hay una promesa, y esa promesa es de parte de Dios, y si es de Dios, eso no va a fallar. Dios no falla nunca. Le dije el Evangelio según Marcos, capítulo 10 del Evangelio según Marcos. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Gracias a Dios. Es el Evangelio según Lucas, hermanos. Quería leer también Marcos, pero el tiempo nos es corto. Aquí capítulo 2 del Evangelio según Lucas, textos 50 al 52. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
No solamente, hermanos, los seres humanos que se nos piden, los nacidos de mujer por voluntad de varón, como dice la palabra, pero aquí hallamos al Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a hacer la obra de nuestra eterna salvación. Él vino no solamente en obediencia a su Padre, sino que durante el tiempo que caminó sobre la faz de la tierra, obedeció a José y a María, se sujetó a sus padres adoptivos, no fue rebelde, ¿sí? Porque la rebeldía hoy en los niños, hermanos, ya se ve desde un mes de nacido, ya desde que nace ya quiere arruinar a su madre, ¿sí? No tiene uñas todavía, pero ya quiere, ¿sí? Quiere empuñar ya la mano, porque ya la rebeldía hoy está a la orden del día, mas sin embargo los que obedecieron, y aquí hallamos al bendito Señor, un ejemplo para todos, para los jóvenes, para que no digan que no se puede. Dice, de 12 años era el Señor. Sí, cuando se halló en el templo discutiendo, respondiendo, preguntando con los hombres que estaban en eminencia, doctores de la ley. Pero cuando él regresó con ellos a Nazaret, se sujetó a ellos, fue obediente. Y la palabra dice que por su obediencia llegó a la cruz, y por haber obedecido fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los jóvenes hoy, ¿sí?, las señoritas, los jovencitos que tienen una edad, que está en la edad para obedecer a sus padres, cuando sean mayores de edad, o a 17 años, 18 años, yo no sé, ya pueden haber jóvenes ministros de la palabra de Dios. De repente van a aparecer un joven de 17 años como predicador del Evangelio, de los jóvenes nacidos aquí en Estados Unidos, y van a ver, pero esos jóvenes son los jóvenes que empiezan a obedecer, que han obedecido a sus padres, porque un día se van a parar aquí y son ellos los que van a hablar la palabra, van a aconsejar a otros que vienen, que sí es posible guardar la vida en este tiempo de pecado y de maldad en la cual vivimos. Es posible, puede Dios, el Señor les puede recompensar, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor, como dice la palabra de Dios. Sí. Dios no es injusto, hermanos. Dios realmente premia a los que obedecen, a los que le agradan su corazón, a los que alegran su corazón. Jóvenes obedientes alegran el corazón de sus padres, pero también es una vida agradable delante de los ojos de Dios, y Dios los va a tomar en cuenta. La primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 5, dice la palabra de Dios, 5 y 6, el texto de la primera carta del apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Someternos a Dios, que los jóvenes y las señoritas guarden la palabra de Dios, se sujeten a sus padres, se sujeten a Dios y procuran guardar los mandamientos de Dios, van a ser exaltados como fue exaltado José, como fue exaltado David para llegar a ser rey sobre Israel, como fue exaltado el Señor Jesucristo, se sentó a la diestra del poder de Dios. Por su obediencia, solamente la obediencia hará que los jóvenes y señoritas pueden ser exaltados, pueden ser bendecidos, pueden ser colocados muy en alto, y que todo redunde para la honra y la gloria del Señor, y que Él bendiga su palabra en cada corazón.